Ahí tiene una fotografía a la derecha de victimología y violencia criminal, que hace un momento estaban hablando. En el capítulo 9, yo planteaba el hecho de que había que modificar el artículo 254 del Código Penal, que es lo que sucede en la Ley 348, y utilizo un capítulo para explicar por qué se debía cambiar ese artículo, por si acaso a alguien le interese tener esos basamentos. Yo voy a centrar esto en la definición de criminología, que es la más clásica, la que todos aceptan, mundialmente se acepta que la criminología es el estudio del delito, del delincuente, de la víctima y el control social. Pasamos, por favor. En relación al tema del delincuente, se dice que no hay un crimen perfecto, solo hay ausencia de criminólogos. Y eso lo hemos estado hablando y casi todos han expuesto hoy alguna parte de esto, porque la criminología es el cuerpo de conocimientos relacionados al fenómeno criminal. Y va a haber una serie de temas para trabajar sobre el delito. Pasamos una más, por favor. El año 2098, en realidad, se aprueba el Código de Procedimiento Penal. Una cosa distinta que todos también han estado hablando. La modificación absoluta del sistema penal, porque del sistema inquisitivo pasamos a un sistema acusativo que nos cuesta trabajo entenderlo. El último país que se ha incorporado al sistema acusativo es México. Yo estuve en las primeras etapas del cambio del sistema mixto que tenían en México para pasar a un sistema acusativo. Esto nos va a complicar un poco a veces con algunas películas de Estados Unidos, las series de investigación, porque muchos estados de Estados Unidos siguen todavía con el sistema inquisitivo o el sistema mixto, con lo cual ahí hacen unas modificaciones específicas que no sirven para nosotros y que a veces crean una cierta confusión. Por ejemplo, la confesión. La confesión en nuestro sistema acusativo no sirve para nada, pero hay series, por ejemplo, La Ley y el Orden, que es fundamental hacer un tema de la confesión. Y en otros casos, por ejemplo, en CSI, investigación de escena del crimen, que es una de las que más funciona, el investigador a veces llega y dice, soy el criminólogo, y en otra dice, criminaliza. Ya. Pero la colecta de evidencias se complica muchísimo, porque en los sistemas inquisitivos, el detective puede ir por la noche a la escena de hechos, recoge algo, lo guarda en una bolsita, se lo mete y al día siguiente se lo entrega al archivo de evidencias. Oye, pone esto en el caso tal. ¿Se puede? Pues sí se puede, pero en un sistema inquisitivo, no en el nuestro. O sea, ahora mismo en América Latina, incluido México, no se puede realizar una colecta de evidencias si no es en presencia del fiscal, porque se va a convertir en una evidencia falsa. En Estados Unidos se puede, sí, porque ya les digo, muchos de los estados de Estados Unidos están funcionando con un sistema mixto o inquisitivo, y entonces el policía tiene toda la autoridad para hacer esa colecta sin presencia del fiscal. En nuestro país entonces se aprueba el Código de Procedimiento Penal. Yo creo que hay que hacerle algunas modificaciones todavía a ese Código de Procedimiento Penal. Hay partes que no están muy delimitadas, para eso se ha hecho también la ley como la nueva ley 1173 para decir que hay que cumplir esto. Bien, yo creo que eso está bien, pero el problema que lo vamos a tener es entonces, y eso entra ya como parte de la solución, es que hay que modificar, pasamos una más, por favor. Necesitamos modificar el Código Penal, porque el Código Penal viene de mucho más atrás. Y entonces ahora tenemos un conflicto, porque el Código Penal, que es más antiguo, le hemos puesto un Código de Procedimiento Penal, le hemos puesto una nueva ley 1173, dice, pero hay que hacer que coincida estas dos cosas con el Código Penal. Así que claramente hay que modificar ese Código Penal. Hemos pasado de la protección de bienes jurídicos a los fines de respetar, proteger y remediar en el derecho penal. Pero ahora mismo, el objetivo, el método y la legitimación del derecho penal se ha trasladado de manera indefectible a la política criminal. Y para esto tenemos un problema, porque nosotros no estamos manejando ahora mismo políticas criminales. Y no deberíamos entonces ya hablar de derecho penal, sino que habría que plantearse que sea un derecho criminal, porque es lo que se va a plantear hacer. No se está planteando como, de hecho, el procedimiento penal está hablando más de protección de los
delincuentes. Pasamos una más. La ley 348. Sí, la ley 348, si alguien quiere entenderla, la mayor parte de las bases de la ley 348 están en mi libro Victimología y Violencia Criminal, que lo publicamos en el año 2010. Evidentemente hay muchas cosas que se las han puesto de otra manera muy distinta. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, yo pongo casas a medio camino para la víctima que tiene que salir de su casa. Es casa a medio camino, porque no debería quedarse, pero la hemos convertido en casa de acogida. Y a veces las casas de acogida se llenan de víctimas, porque nunca debían haber sido casas de acogida, sino casas a medio camino, es decir, un paso para trasladarse. Pero está claro entonces que la ley 348 hay que modificar algunos artículos, hay que arreglarlo alguna parte, hay que utilizar el compliance que está últimamente más de moda, el buscar una solución para eso. Entonces, a nivel de penal necesitamos hacer una modificación en el Código Penal. Hay que reformular algunas cosas de la ley 348, pero ¿dónde está la respuesta para todo lo que se ha hablado en estos 2 días? Pasamos una más, por favor. Porque para el tema de la ley 348 hay que mejorarla, hay que cambiarla, hay que mejorar los SLIMs, hay que mejorar la oficina de la víctima, hay que mejorarlos, o hay que hacer juzgados de violencia que se dediquen solamente al tema de violencia, o lo que planteaba hace un momento la licenciada, hay que trabajar más con el tema de justicia restaurativa. Bien, pero ¿dónde se va a hacer eso? Pasamos una más. Necesitamos primero trabajar con el tema de criminología y que nos haga informes reales de la situación, porque no tenemos informes reales. O sea, todos los investigadores trabajan con los informes que tienen a mano. Y dice, mire usted, yo trabajo en una institución tal y tenemos estas estadísticas. Y la otra es otra. Entonces, aquí hay necesidad de que haya unas estadísticas nacionales, pero que estén bien fundamentadas y que sean reales. A veces las ONGs, por ejemplo, trabajan bien, pero hacen sus propias estadísticas. Y las estadísticas de una ONG implica que cuando llega a final de año hay que modificar las cosas. ¿Por qué? Porque si vas a pedir más dinero a la persona que está respaldándote, no le puedes decir que la justicia está mejorando, que ya no hay tanta violencia. ¿Pasamos? Entonces necesitamos crear un instituto de criminología. ¿Pasamos? La idea no es criminalizar, la idea es prevenir. Y aquí ahora les voy a poner una frase que está muy bonita. Entonces, el fenómeno criminal está en permanente cambio y los esfuerzos individuales, institucionales, no están funcionando. O sea, necesitamos hacer un ente que sea capaz de agrupar todas estas situaciones. Pasamos una más, por favor. Aquí en esta de Cuarón, Quirós Cuarón, que es un criminólogo mexicano, que lo han citado varios, aquí se planteaba el hecho de que dice en relación a la prevención. El derecho penal es el mínimo del mínimo ético. No hay un fatalismo criminal, pero sí resulta un fatalismo no ético el esperar que suceda el crimen para ocuparnos entonces del criminal, cuando todas las manecillas de las ciencias de nuestro día apuntan a la prevención. Y de hecho, hoy en día, los institutos de criminología europeos están más enfocados al tema de prevenir. No tanto ya el tema de criminalizar y de crear nuevas leyes, sino hay que ir a prevenir la situación, hacer estudios, conocer la situación del delincuente, cómo es su modus operandi, de tal manera que tú puedas ir a trabajar, de tal manera que digas, mañana va a suceder esto, va a ir a asaltar tal sitio, y tú vas y previenes que suceda la situación, que suceda el fenómeno criminal. ¿Pasamos? Entonces, en este Instituto de Criminología vamos a tener actividades, sí. Tiene que funcionar como un observatorio para el análisis de estadísticas. Y de hecho ha habido, hasta hace algunos años en el Ministerio de Justicia, había un observatorio criminal. Pero necesitamos volver a retomar eso para conseguir estadísticas reales. Hay que trabajar con el tema de inteligencia en la prevención de delitos. Esto se puede hacer, no es tan complicado. Y en la investigación necesitamos tener un apoyo para la investigación de delitos determinados. Todos han coincidido que el IDIF, el IDCUB, se quedan cortos en muchas cosas. Pues claro, entonces necesitamos en algún sitio que sea capaz de apoyar eso,
pero además con equipamiento suficiente como para trabajar en ello. Otro tema es la capacitación. Si necesitamos hacer capacitación, y el otro final, temas penitenciarios. Pasamos una más, por favor. Para la prevención de delitos necesitamos trabajar con cosas que son modernas y que en otros países ya está funcionando. Por ejemplo, aquí todo el mundo habla a veces de manillas. Es verdad, tú le puedes colocar manillas al sujeto y entonces no lo mandas a la cárcel, no llenas, no haces una superpoblación y sin embargo puedes empezar a controlar ese tema. ¿Pasamos? Y estadísticas. En todos los institutos de criminología del mundo lo que está funcionando más son las estadísticas. Y de hecho, si ustedes recuerdan, si han estudiado Derecho, cuando hablaban de la criminología se decía, ¿cuál es el objetivo final de la criminología? Políticas criminales. Pero políticas criminales que se tenían que desarrollar en cuanto a tengamos estadísticas que nos hablen del fenómeno criminal. ¿Pasamos? Entonces necesitamos ese observatorio criminal para trabajar con estas estadísticas que las tenemos que producir nosotros, pasamos, dentro de ese Instituto de Criminología para poder tener informes estadísticos para alimentación interna, informes estadísticos para publicar, informes estadísticos con los que podamos proveer al gobierno para que pueda realizar las políticas criminales, porque si no va a seguir siendo una lucha de instituciones. ¿Pasamos? Ahora, para esto hay que empezar, como dice Walt Disney, la manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Tenemos que hacerlo. ¿Pasamos? Hay que utilizar algunas técnicas de identificación de personas que no las estamos utilizando. Aquí le pongo el AFIS. El AFIS es un sistema de identificación de huellas que lo utilizan los bancos, lo utilizan los teléfonos, te autentifica, el AFAS te autentifica la huella y te dice, es usted. O sea, tú metes una huella y cuando vuelves a colocarla nuevamente la huella te dice, es el mismo. Y te acepta el AFAS. Y el AFIS es el sistema de identificación de huellas. La mayor parte de los países tienen su base de datos en el que está toda la población. Quiere decir que si encuentras una huella en una escena de hechos y no tienes ni la menor idea de qué está haciendo esa persona, la metes en el AFIS y al momento, una cosa de 2 millones, tarda 5 minutos en examinarlo, ya tienes los datos de la identificación. ¿Pasamos? Lo habrán visto en algunos bancos, en algunas instituciones, ya se utiliza el AFAS, el de autentificación, ¿no? Colocas y te acepta. ¿Pasamos? Y la otra que tenemos que utilizar también es la identificación genética. Esto es fantástico. Todos tenemos en nuestras células una huella genética. Todos. En todas las huellas. En las huellas en nuestras células de la piel, en el sudor, en el pelo. En todos está nuestra huella genética. Con lo cual, si trabajamos con eso, también es un sistema de identificación totalmente usable. Más, en algunos casos de violencia sexual, por ejemplo, es fundamental porque el artículo 308 a veces te exige que tú tengas un certificado médico que diga que ha habido penetración, porque si no, no es 308 y se convierte en 312, ya. Pero si trabajas con huellas genéticas, resulta que tú puedes utilizarlo de manera mucho más específica, porque le dices, oiga, mire usted, en la vagina de la víctima hemos encontrado esta huella genética que corresponde a esta persona. Es verdad que necesitas la persona para hacer la comparación, pero cuando has hecho la comparación, con eso tú no necesitas más certificados médicos, porque no hay forma de que el sujeto que está acusado explique cómo una célula de su cuerpo ha aparecido dentro del cuerpo de la víctima. ¿Pasamos? Y esto funciona en todas las células, sí. Hay países donde ya están utilizando esto. Yo ponía el ejemplo ahí abajo de los ojos, por ejemplo. En el Sistema Nacional de Salud inglés, cuando tú quieres que tu niño tenga ojos celestes, vas y dices, mire, yo quisiera que mi niño tenga ojos celestes. Y te lo dan. Estamos hablando del Sistema Nacional de Salud, no es una cosa privada. O sea, se utilizan un montón de partes del mundo. También aquí tenemos el otro problema. Bolivia es un paraíso genético porque no hay leyes para nada. No hay leyes para trabajar sobre el embrión, cómo hacemos los trasplantes, no hay nada de eso.
¿Pasamos? Entonces, necesitamos manejar las huellas genéticas con el AFIS, la identificación genética y además la identificación de rostros. Ahora aquí va a entrar con el tema, dice, oiga, mire usted, la libertad constitucional, no podemos hacerlo, pero es que el mundo no está funcionando así. Necesitamos manejar el reconocimiento facial. La Interpol lo puso ya usándolo de forma general 2016. Y esta semana pasada, en Rusia, para entrar al metro, ya no necesitas comprarle el ticket. Pones tu cara, la leen y se acabó. Y a final de mes te dicen, debe usted tanto por los pasajes del metro. ¿Se dan cuenta el cambio absoluto sobre el tema del reconocimiento facial? ¿Pasamos? Y voy a entrar ahora a la última parte que hablábamos sobre el tema penitenciario. Jeremy es el que crea el tema del panopticón. Al ver el pan todo óptico-visión. Su sistema era crear un panóptico, la parte central y galerías en las que iba controlando a toda la prisión. El sistema era fantástico. Hay gente que dice que no fue la idea de él, sino de su hermano, que era arquitecto, pero la idea sigue ahí. Y hoy en día pasamos una más. La seguimos utilizando. O sea, esa idea del panóptico lo tenemos ahora mismo en todas las cámaras de seguridad. Y está viendo en un solo ojo un montón de cámaras. ¿Podemos trabajar con eso, con el reconocimiento facial? Sí. Aquí entra la otra parte. Y aquí entra también un comentario de las cosas que habían hablado en algunas otras conferencias. En muchos casos la policía hoy en día está haciendo trabajos periciales criminológicos, solo que no lo saben. Por ejemplo, tienen un caso de una cámara de seguridad y ven que la persona ha matado, etcétera, y entonces lo ven andando. Y el policía examina, dice, sí, ha salido así, ha puesto una cara así, con lo cual le hace un lenguaje no verbal de la cara, de los movimientos, etcétera, y hace su informe. Eso es el informe pericial criminológico. En la realidad, en cualquier libro de criminología aplicada. Pero nosotros lo estamos haciendo aquí, pero sin el verdadero nombre. ¿Pasamos? Entonces tenemos el tema que necesitamos utilizar, es el reconocimiento facial para trabajar en identificación, porque tenemos cámaras de seguridad en muchos sitios. ¿Pasamos? Esta es la imagen que les ponía del metro de Moscú, que la semana pasada han autorizado que ya no necesitas pasajes, sino solamente colocar tu rostro para que lo lea y te identifique. ¿Pasamos? Entonces, necesitamos ahora dos últimas partes es la capacitación académica, porque no tenemos ahora quien nos enseñe la parte de la criminología, porque no tenemos facultades, o sea, no tenemos carrera de criminología, no tenemos carrera de criminalística, por lo tanto estamos al aire. Entonces necesitamos que ese instituto de criminología haga esa capacitación. ¿Pasamos? Una capacitación en la que ya entre el tema cibernético. O sea, alguien que le enseñemos a utilizar estos temas, esta ayuda cibernética que hay. Necesitamos criminólogos, policías criminólogos, juristas criminólogos, médicos criminólogos, psicólogos criminólogos. ¿Esto qué hace? Pues porque el psicólogo le puedes hacer un curso para capacitarlo, para que no haga ver la carrera de criminología, pero sí le des los elementos suficientes para que utilice la criminología en su licenciatura básica. ¿Pasamos? Una investigación científica en determinados casos, sí, porque hay en esto bastante. No hay una capacidad suficiente, como se ha ido diciendo. Por ejemplo, a los psicólogos forenses le han dado algunos cursos sobre uso de la cámara Gesell, pero no está correctamente utilizada. Hay veces que te dan un informe del juzgado y no se le ve la cara de la persona que está declarando, no está haciendo las preguntas, no lo está haciendo bien el psicólogo. Hay fallas en eso. Hay que trabajar entonces con el tema de la psicología forense, la perfilación criminal, con la autopsia psicológica. La perfilación criminal, han hablado varios, sí. ¿Por qué es importante? Y eso quizá para muchos no les ha explicado.
Tienen ustedes, por ejemplo, un robo de un 8º piso. El edificio es de 9 pisos. Se investiga y tienes 20 personas que podrían haber hecho el robo de ese 8º piso. Nadie ha roto ninguna cerradura, no hay nada. Examina la escena de hecho y te encuentras que en la ventana hay pisadas. Subes a la terraza y ves que de la terraza alguien se ha descolgado hasta el 8º piso. Entran, se roban todo y se marchan. En ese momento, la criminalística está detenida, porque ¿qué haces tú buscando 20 probables autores de... Ahí entra la perfilación criminal. Porque en ese momento tú llamas al psicólogo o perfiladista y le dices, oiga, ¿quién es este señor? El perfilador te dice, a ver, se ha descolgado de la terraza del 10º al 8º. ¿Es hombre o mujer? Hombre, lo más probable. ¿Entre qué edad? Entre 18 y 30 y tantos. ¿Gordo? No. Ya está con eso reducido, los 20 acusados los reduces a menos. De esos dices, ¿cuáles han estado en una fuerza especial? ¿Han hecho ejercicio? ¿Están en bomberos, en scouts, en algo para poder descolgarse con la cuerda? Y con eso has reducido todavía más. Y te quedan con 2 o 3 sospechosos. Eso sí lo puedes trabajar, pero no los 20 sospechosos. Para eso sirve una perfilación criminal. Ahora, eso hay que enseñarlo a decir cómo se hace eso. Y en criminalística necesitamos utilizar más elementos científicos, más aparatos, más tecnología. Por ejemplo, el videocomparador espectral para falsificación de billetes. En el IDIF está uno, pero a veces no lo hacen funcionar porque al técnico que maneja el aparato lo han despedido. Pero necesitamos que eso esté en todos los departamentos. Un microscopio de barrido para balística, un espectrofotómetro de absorción atómica para detección de pólvora, para que dejemos de hacer eso de el guantelete, que es una cosa de una antigüedad y en la que no tienes la certeza absoluta de la identificación. Y el trabajo de huellas genéticas. ¿Pasamos? Y en la capacitación, además, decía hace un momento también, hay que hacer una capacitación de los fiscales y policías. Porque hay que hacer una capacitación en las técnicas de entrevista, por ejemplo. La técnica de entrevista en la que se le diga a la persona, oiga, vaya usted y entreviste, pero no esté usted haciendo una entrevista 20 minutos, no. Usted es un investigador, por lo tanto tiene que ir a hacer 6 preguntas y en la 6ª saber si le dice la verdad o la mentira. ¿Cómo lo has hecho? Pues porque lo has capacitado con técnicas neurolingüísticas, del lenguaje no verbal, de que te da la mano y tú puedes decir, sí, me ha dado la mano, he visto estos datos, me ha movido el ojo así. Eso lo tienes que capacitar. Para trabajar con el tema de psicología forense y además el tema este que les digo de necesitamos saber la verdad de manera inmediata, somos investigadores, estamos haciendo averiguar cosas, que es verdad que eso no va a servir como una prueba para un juicio, pero sí te sirve para determinar este testigo es fiable o no. ¿Pasamos? Hay que capacitar a los fiscales, sí, en técnicas de entrevista, detección de mentira y en técnicas de litigación forense. La gente a veces se queja, dice, oiga, mire ustedes que resulta que yo sé la verdad histórica de los hechos, y eran así. Pero el abogado, como dicen, ha utilizado técnicas raras. No. Aquí estamos hablando de que eso sí funciona. En un determinado caso, hay 2 teorías. Una teoría del hecho del abogado y una teoría del hecho del fiscal. En los 2 casos tienen que sustentarlo con pruebas. Pero si el abogado tiene la suficiente destreza en la técnica de litigación y con 2 o 3 pruebas va y demuestra que su teoría del caso es la verdadera, la verdad histórica del hecho no te sirve, porque va a salir la verdad jurídica cuando la sentencia se plasme en una cosa que a veces puede ser completamente distinta. Pero eso necesitamos entrenar a la gente para que no suceda eso. Hay que prepararlos en la teoría del caso para los abogados y a los mismos investigadores. Hay que hacer una pedagogía contra la delincuencia. Entrenarle a la gente para que pueda trabajar contra eso. En casi todas las charlas que hemos estado hablando, dice que el fenómeno criminal es algo que no lo controlamos, no hacemos. Pasamos una más.
Y hay que prepararlos también la teoría del hecho. En esto tampoco se está manejando correctamente el tema. Decir, oiga, esta es mi teoría, dice. Bien, pues tiene usted que defenderla lo suficiente como para que ese sujeto que es culpable vaya a la cárcel. Pero no permitir que el abogado que ha hecho cursos prepare su teoría del caso mucho mejor que la fiscalía. O que tenga peritos mejores que trabajen más con técnicas de litigación forense y convenzan al tribunal de que esa no es la verdad. ¿Pasamos? Entonces, finalmente es el tema penitenciario. Yo no voy a entrar en temas de criticar el por qué tenemos tanta gente detenida. Pasamos una más. ¿Recuerdan lo de Panóptico? Pasamos una más, por favor. Howard también hizo un trabajo sobre las prisiones. Pasamos una más. Pero el término panóptico que hemos estado hablando hace un momento hizo que se crearan cárceles. Y una cárcel en La Paz es la cárcel de San Pedro, pasamos, que está basada y fundada en el tema del panóptico. Y de hecho, mucho tiempo en La Paz se le llamaba panóptico de San Pedro. Pasamos una más. Porque, una más, por favor. Esta era la forma de edificación que se planteaba en esos tiempos para los panópticos. Pasamos. Y esta es la foto aérea de San Pedro. Y si se fijan, está con ese sistema. Claro, la primera parte, la parte más de la puerta, se ha modificado muchísimo, pero la estructura sigue manteniéndose como panóptico. Pero ¿qué hace que nuestras cárceles a veces en Internet funcionen con términos raros, criticándonos? Porque hay una diferencia increíble que no tiene nada que ver con la población, no población, sino, pasamos una más, por favor. Está hablando del hecho de decir, aquí le pongo unas fotografías de las últimas cárceles que han hecho en España, Murcia 1 y el centro penitenciario de Topas, que ya no se sigue ese criterio. Pasamos una más. Ya se sigue un criterio más de, aquí tenía el tema este de el Código Penitenciario Español, era la copia exacta en la ley penitenciaria antigua nuestra. O sea, la anterior esta era una copia exacta. Es una de las pocas leyes que yo no tuve que aprender porque era idéntica a la anterior. La modificación esta ya no. ¿Pasamos? Las cárceles son modernas, elegantes, cómodas. ¿Pasamos? Tienen campos para divertirse. ¿Pasamos? Y si se ve una limpieza y una elegancia increíble. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la gran variable? ¿Pasamos? Este, por ejemplo, es de Murcia 2, es de reciente construcción. Aquí está funcionando una cosa que para nosotros tampoco funciona y que los mexicanos han tenido muchos errores, que son las áreas de seguridad. O sea, hay tres áreas de seguridad interna y 2 áreas de seguridad externa. Normalmente las cárceles en España, por ejemplo, funcionan con los funcionarios de prisiones. O sea, es gente que tiene, para empezar, un tercero de derecho mínimo para entrar como funcionario de prisiones. 3 áreas y 2 áreas de seguridad más externas. Pero ¿qué hace otra vez la diferencia con nosotros? Porque resulta que la cárcel se supone que es privarte de tu libertad. Privarte. Pero nosotros no les estamos privando de su libertad. Le estamos restringiendo a una manzana en La Paz, aquí a un recinto un poco más grande, restringiéndoles. Porque no les quitamos sus celulares, no les quitamos sus laptops, no les quitamos su televisión, no hacen su vida normal. ¿Pasamos? Pasamos una más, por favor. Esta es la puerta de entrada al hospital psiquiátrico penitenciario. Cuando un interno entra al sistema penitenciario en España, nunca más vuelve a ver la luz del día. O sea, hablando de afuera. Te pones enfermo de un problema psiquiátrico, pues vas al hospital psiquiátrico penitenciario. Estás embarazada, pues vas al hospital de mujeres, que es una cárcel igual, o sea, no vas a ir afuera. Te has puesto enfermo de tu apendicitis, no vas a ir al hospital de afuera.
Te van a trasladar en helicóptero hasta el hospital penitenciario, porque hay un hospital inmenso con todas las especialidades, pero está dentro de la cárcel. ¿Pasamos? Las celdas son elegantes, cómodas, y aquí entramos con la otra parte. Pero te han quitado tu libertad, porque ahí no hablas con nadie. No tienes teléfonos, no tienes televisión. Y puede ser que pasen meses sin hablar con nadie más que con el carcelero o con el funcionario de prisiones. Esa es la gran diferencia que tenemos nosotros con los sistemas penitenciarios aquí en Bolivia. Y por eso a veces nos meten en sitios raritos, riéndose un poco, porque en Sudamérica, tampoco es un mal nuestro totalmente, en toda Sudamérica está planteándose eso, que no es una privación de tu libertad, sino solamente te están restringiendo tu libertad. ¿Pasamos? Pasemos uno más, por favor. Dentro puedes tener una calidad de vida buenísima. Lo normal de un interno de prisiones en España es que tu desayuno sea, puedes escoger entre café, té, chocolate, te dan un paquetito de galletas, tu pan, mermelada y mantequilla. O sea, es un hotel de 3 estrellas de aquí. Pero a cambio de eso no ves a nadie, porque si se fijan, pasamos una más. Esa. En esta celda tienes todo, no vas a salir. Oiga, quiero ir al baño, dice, para eso tiene usted ahí el váter. Me quiero duchar, pues ahí tiene usted su ducha. O sea, de ahí no sales. Salvo, igual que para nosotros con el sistema progresivo, vayas avanzando y te permitan, luego que te lo has ganado, salir al patio a ver televisión, salir al patio a comer con todos, pero que te lo has ido ganando en el sistema progresivo. Pero si no, te han limitado a estar encerrado en una celda, que es cómoda, que tiene los elementos suficientes como para que no tengas que salir para nada. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Esta, por ejemplo, es una celda típica de Estados Unidos. Está mucho más restringido el espacio de la superficie, pero igual tiene todo ahí dentro, salvo la comida que se la van a pasar. ¿Pasamos? Elegantes, cómodas, buena comida, pero lo fundamental es de que no hay, le has privado realmente de su libertad. ¿Pasamos? ¿Pasamos? Algo que no estamos utilizando y que está en nuestra ley es la clasificación de los internos al poco tiempo que han llegado a la cárcel y que podamos trabajar. Es verdad que eso es difícil, claro. Y aquí quizá habría que separar los condenados con sentencia en una cárcel para poder trabajar con ese sistema progresivo, porque ahora mismo es imposible, claro, porque si alguien lo han incluido, lo han internado ayer, pero está simplemente como detención preventiva, puede salir dentro de una hora. ¿En qué plan terapéutico lo vas a incluir? No hay forma. ¿Pasamos? Y otra cosa que necesitamos incluir es el juez de vigilancia penitenciaria que existe en muchas partes del mundo. ¿Pasamos? Para poder tener una diferencia de las cárceles que yo llamo normales, de nuestras cárceles, que de alguna manera son semiabiertas, ¿no? ¿Pasamos? Los resultados de la criminología crítica deben ser encaminados a la oposición de los efectos neoliberales para nosotros, lo que hablaba un poco en mexicano, es decir, sí, nosotros tenemos que hacer un pequeño cambio, pero en todo ese pequeño cambio necesitamos esa institución que digo, el Instituto de Criminología, para que haga todos estos cambios, modificaciones de la que se han ido quejando todos. Hay algo que tiene que resolver y esa es la solución, en mi opinión, claro. Y con esto determinado, si hay alguna pregunta, pues perfecto. Claro, esto del Instituto Criminológico ahora mismo suena como un sueño, pero suena más o menos como un mismo sueño que yo ponía cuando dije, vamos a crear el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses. El Instituto de Investigaciones Forenses, cuando lo inauguramos, era un seaside,
Y de hecho, si ustedes han visto la serie Seaside, Investigación de Escena del Crimen, la Seaside Miami tiene los mismos aparatos que hoy tiene ahora el Instituto de Investigaciones Forenses en la calle Indaburo, en La Paz. Los mismos aparatos. O sea, se podía hacer, sí, son sueños, pero esto del Instituto de Criminología es un sueño que yo creo que podemos realizarlo porque lo necesitamos.